Bueno, hoy damos inicio, este, buen día primero a todos, espero que estén bien, y damos inicio a la clase de práctica geológica 2 con, una alteración que hice en el dictado. Pensaba darlo la clase que viene, y hoy está el problema en los 3 puntos, pero este problema tiene cosas de, de este, de este TP, ¿no? Pero, o sea que no, a ustedes no le altera en nada, simplemente yo cambié un orden. Y el problema en los 3 puntos lo dejo para el final, que no creo que lo pueda dar esta clase, lo daré la siguiente. Entonces, pienso que tienen que conocer primero este antes del problema en los 3 puntos. Entonces, eh, bueno, entonces, se llama contornos estructurales. Acá vamos a ver trazados de planos estructurales, todo. Y y cuando se pone trazado, a mí me interesa saber, porque hay mucho, a veces a lo mejor que no entienden cuando yo digo traza y todo eso. Y geométricamente es cuando la traza es la intersección de un plano cualquiera, ¿no? O sea, en este caso el geológico, con, con el plano de proyección, o sea, con el mapa, ¿no? Sí, o sea, el mapa vendría a ser nuestro plano de proyección. Entonces, el, perdón, no sé por qué no me quiere pasar. Voy a dar esto acá. Entonces, el contorno estructural es una línea que acá en la figura A, fíjense, que surge de la intersección de una superficie geológica que es esta, ¿no? Que en este caso la superficie es un cuerpo tabular, entonces esta sería la superficie de techo de esa superficie tabular, y un plano horizontal de cota determinada, ¿no? Entonces, y acá yo tengo el contorno estructural, que es una línea, ¿ven? Y, y, este, y ese plano estructural puede ser una falla, puede ser una discordancia, puede ser la base, el techo de una unidad geológica. Y esto, la utilidad de esto, especialmente que nos permite a nosotros este, hacer cartografía, y también el contorno estructural es muy útil así en algunas industrias, por ejemplo en la petrolera, todo eso, porque se hacen mapas de contorno estructural. Primero empezamos sencillo, y después, en el transcurso del año, vamos a hacer mapas no tan fácil como este. Entonces, en este caso, la superficie estructural está abusando uniformemente con un ángulo que se mantiene constante. Entonces, el, el contorno estructural, como había dicho, es una línea horizontal, ¿no? que, que eso, una línea horizontal que define el lugar geométrico en el plano estructural que estamos trabajando y que tiene una cota determinada. Entonces, esa cota determinada, si nosotros vemos acá en la primera figura A, surge, la cota estructural acá es 1100, pero esa cota estructural a la vez viene definida por cota del plano horizontal. O sea que, que la cota del contorno nos da el plano horizontal que intersecta ese plano estructural. Si ustedes ven acá, eso es una línea de rumbo, porque de acuerdo a la definición se replantean, ustedes piensen y van a ver que es así. Entonces, acá, por ejemplo, la cota estructural, el contorno de 1050 viene dado por la cota de este plano, ¿no? Acá. Entonces, eh, ¿cómo se representan estos contornos en un mapa? Entonces, los contornos estructurales en un mapa vienen a ser la proyección de estos contornos que nosotros tenemos acá en B al plano de proyección o a la superficie topográfica. En este caso es horizontal y ahí tenemos esto. Entonces, entienden esto, ¿no? Porque es lo único que lo voy a dar de teoría. Y después nos vamos a hacer ejercicio. ¿Algún? Bueno, entonces, bueno, fenómeno, entonces. Esto me alegra mucho a mí que ustedes entiendan.
Entonces, por ejemplo, los contornos estructurales nos permiten a nosotros determinar cuál es la traza. Siempre lo que vamos a dar en esta clase van a ser para superficies estructurales que se encuentran, que tienen buzamiento distinto de 0 y distinto de 90. O sea que está ahí comprendido entre 0 y 90. Y también necesitamos que un plano, un mapa topográfico, ¿no? En el cual nosotros vamos a volcar esa intersección para que nos genere la traza. Entonces, con las curvas estructurales, nosotros, o con los contornos, eso, no voy a tratar de decir curvas estructurales, los contornos, este, entonces con los contornos yo puedo determinar cuál es el diseño que sigue el trazo, la traza de ese, o la traza de la intersección del plano con la topografía. Pero para hacer eso, en este primer ejemplo, nosotros vamos a tener un punto de afloramiento, que en este caso va a ser de X. Entonces, ese punto de afloramiento, como ven acá, está en una cota de 1200, ¿no? Y ese afloramiento tiene rumbo, tiene dirección de buzamiento y tiene ángulo de buzamiento. Entonces, para, para determinar la traza yo necesito tener esos dos datos, el punto de afloramiento y la orientación de la superficie estructural. Entonces, en este punto, la superficie estructural que voy a trabajar por conveniencia para mí, que va a ser la base de un cuerpo de roca. Por ejemplo, en este que está acá, habíamos dicho que la estructura era una unidad geológica de un determinado espesor. Esta es la base, la parte inferior, y este es el techo. Entonces va a ser para la base en este caso. Y, y esa superficie estructural tiene un rumbo de 0,90 y, y un buzamiento de 50 grados hacia, creo que tiene 50 si no me equivoco, hacia el sur, ¿no? O sea que el rumbo va a ser, en este caso, este-oeste. Entonces, en ese punto yo voy a colocar la orientación del rumbo y voy a extenderlo a través de todo el mapa. Entonces voy a hacer una línea de rumbo grande que pase por el punto X y la voy a denominar A. Entonces, acá tengo la línea de rumbo de ese afloramiento, ¿no? Entonces, acá tengo el norte y ustedes se fijan, es este-oeste, ¿no? Y, y acá está indicado cómo se midió el ángulo ese de rumbo. Yo coloco el transportador acá, el 0 en el norte, mido en el sentido horario hasta que llegue hasta 90 grados. Entonces tengo esa línea de rumbo. Y entonces, a continuación, voy a hacer un sistema de coordenadas en el cual, en el eje de la ordenada, voy a colocar una escala de altitud, que en esa escala de altitud, ¿no? Voy a colocar las cotas de las curvas estructurales de mayor altura y las cotas de menor altura. Y esa abscisa, esa ordenada que tengo acá, va a ser paralela a la línea de rumbo A'. Entonces, sí, porque es el rumbo de la capa. La capa, este cuerpo estructural tiene un rumbo de 0,90 y entonces lo marqué acá, está marcado ahí, 0,90. Desde el norte voy en sentido horario hasta que llegue a 90, ahí me paro y ese es el rumbo de este afloramiento. Entonces trazo una línea que vaya a lo largo de todo el mapa, que lo atraviese de este a oeste y esa es una línea de rumbo. ¿Está o no? Porque
porque estoy dando un rumbo de 0,90. Podría ser un rumbo de que a vos te guste, de 180, de 160, cualquier rumbo. O sea, acá, por conveniencia, lo estoy dando en 0,90, por método, por cosas didácticas, pero es la orientación de ese afloramiento. Entonces, en una parte de esto voy a dibujar entonces un sistema de eje coordenado, y en la ordenada voy a colocar una escala vertical de acuerdo con la escala esta que tiene el mapa, y en el cual voy a representar todas las altitudes de la curva de nivel. Entonces, si uno observa el mapa, hay una equidistancia de 50 metros. Y entonces, la curva estructural de la curva topográfica de mayor altura es esta de 1300, y la menor la encuentro acá, que es 750. Entonces, yo voy a empezar en la parte izquierda con la curva topográfica eh, más alta, que es 1300, y voy a ir descendiendo de 50 hasta que llegue hasta 750. Y acá tengo el eje de la abscisa, y entonces, que es el X, ¿no? Si, a mí me gustaría que ustedes piensen esto viene a ser una sección vertical perpendicular al rumbo. Entonces, como yo le explicaba la otra vuelta, como una caja de zapato, si yo tendría una caja de zapato y giro a lo largo de esta unión, ¿no?, y lo llevo a la horizontal, entonces tendría una sección vertical, que es esto. Entonces, ya está la escala en este caso vertical en la ordenada para las curvas de nivel. Entonces, acá no se nota, lamentablemente, porque mi dibujo no está bueno, pero recién acá tracé una serie, y ¿sabe qué? Se me olvidó una cosa. Esto que estoy dando se llama el método de las horizontales. Entonces, y entonces voy a trazar perpendiculares a la ordenada por cada uno de los puntos donde están las alturas o las cotas de la curva topográfica. Entonces, y a esa la voy a poner horizontal de 1300, de 1200, y hasta que llegue a la horizontal de 750. Entonces, este afloramiento, como el rumbo es así, norte, este-oeste, ¿no?, 0,90, pero busa hacia el sur, ¿no?, hacia el sur, acá, hacia este lado. Entonces, esta línea que corresponde a un contorno estructural pasa por el punto de 1200, y como es una línea horizontal, tiene la altura de 1200. Entonces, yo voy a introducir esta línea, ¿no?, hasta que esta línea, hasta la intersección de esta línea, el contorno, con la horizontal de 1200, y ahí tengo un puntito, ¿ven? Entonces, en ese puntito, yo voy a marcar, a partir de ese puntito voy a marcar el ángulo de buzamiento de este afloramiento. Entonces, voy a colocar acá el centro del transportador, y el cero coincidente con esta horizontal de 1200, ¿no? Y una vuelta que tenga el centro acá, el cero en esta horizontal de 1200, marco 50 grados, ¿así? Y acá tengo 50 grados. En ese momento que marco 50 grados, voy a trazar una línea que pase por este punto, por ese, y la voy a extender, que es la línea BB. Y esa línea BB' representa la intersección de esta superficie estructural en este plano vertical. Entonces está así. Si ustedes ven esta línea de intersección, va cortando todas las horizontales las horizontales de 1150, 1100, toda esa horizontal. Entonces, y también va cortando hacia arriba la de 1250, la de 1300. Entonces, en cada una de esas intersecciones yo voy a colocar un puntito, ¿no? Y una vuelta que yo tenga colocado un puntito en cada una de esas intersecciones,
¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea paralela a esta traza A' que pase por ese punto de intersección. Y la voy a llevar al mapa y la voy a extender así, a lo largo de todo el mapa. Después esta de 1100 la voy a llevar también de la misma manera a través de todo el mapa. Está hasta ahí, ¿no? Profe, Sí. usted para marcar el ángulo de buzamiento marcó una línea entre 1200 y 1200. ¿Entre cuánto? De ahí, desde el punto hasta el 1200 de abajo. No, pues esa es una línea que ya la tracé anteriormente. O sea, cuando hice la escala vertical, tiré una serie de perpendiculares que salen de 1200 y van así. Entonces, como esta es una línea horizontal, corresponde en plano horizontal, entonces tiene la altura de 1200 a lo largo de todos estos lados. Todas estas líneas que son perpendiculares a la ordenada son líneas horizontales, pero líneas horizontales de distinta altura. ¿Está? Sí, sí, sí. Y es el usamiento de este plano. O sea que, bueno, si querés salgo un ratito y me voy al... espérame un segundito, voy a copiar esto, ¿no? Y entonces voy a copiar esto y lo voy a llevar al Power, porque... Pero y después vuelvo a nuevo, qué sé yo. Entonces dejo de compartir ahora. Y entonces voy a compartir ahora la pantalla, pero voy a entrar acá. Y lo pegué. Acá. No lo copié. Entonces, ¿por qué no lo copié acá? Ya no lo pego nada, no sé qué pasa. Bueno, vuelvo a intentar la última vez y lo voy a copiar de otra manera. Bueno, dejo a ver si se puede. Y si no, creo que pueda. No me deja copiar. No sé qué le pasa a esto. No me deja copiar. Bueno, volvemos de nuevo al otro y después volvemos a esto acá. Entonces, el ángulo de usamiento de esta superficie es 50 grados hacia el sur, ¿no? Y lo que hice es... y lo que hice es... entonces, usé la horizontal de 1200 porque ese es un punto de esta superficie estructural que está en 1200, ahí en la intersección está también el punto ese. O sea, ese punto es un punto de la superficie estructural. Entonces, para trazar el ángulo de buzamiento, uso la horizontal de 1200, voy a colocar acá el centro del transportador acá, el cero en esta parte, y esto buza hacia el sur, hacia acá se va hundiendo, hacia B' se va hundiendo la roca esta, entonces giro en este sentido y marco 50 grados. Una vuelta que tengo marcado los 50 grados, trazo una línea que pase por el punto este, que es de la superficie estructural, y este otro, entonces tengo la línea esa BB'. Entonces, en cada una de estas intersecciones voy poniendo un punto. Este es el lugar geométrico en el cual se encuentra la superficie estructural. BB' viene a ser el lugar. A lo largo de esta línea está
la superficie estructural. Entonces voy buscando estas intersecciones. Y el valor de esas intersecciones me lo dan las horizontales, ¿no? El puntito este tiene 1150, este tiene 10.000 y así. Y hago todas las intersecciones. Entonces, una vuelta que yo tengo todas las intersecciones, voy a trazar paralelas a la línea A', que pasen por cada una de esas intersecciones. Y la voy a extender a través de todo el mapa. Y esas líneas representan los contornos que había definido al inicio de la clase. Entonces, este es un contorno de 1200, de 1150, y bueno, todo eso. Entonces, todos esos contornos, ¿no?, que estarían dispuestos así en esto, se produce, los contornos y las curvas de nivel tienen una intersección. Entonces, en cada una de las intersecciones, el contorno del contorno del plano geológico y las curvas de nivel tienen la misma cota, marco un punto. Por ejemplo, este tiene 1200, marco 1200 en este lugar, ¿no? Y después busco si hay otro 1200, bueno, acá casi lo toca, habría 3 puntos. Entonces, si ustedes ven, el de 1200 corta acá y corta acá. ¿Ve? Y decía que no cortaba en esta parte. El de 1150, ¿no?, cuando yo voy corta en esta posición, tengo que marcar puntos en todos los lugares de intersección de las curvas de nivel con los contornos estructurales, ¿no? Y esta escala vertical. ¿Pero qué división esta que están acá? Esa división son, cada numerito de esto corresponde a una curva de nivel. Y le uso la escala esta. Acá tengo de 0 a 300. Entonces, la diferencia es esta distancia. Acá desde 0 hasta acá hay 150. Entonces, uso solamente, estos son hasta 150, supone que hay 3 tercios, ¿no? Entonces uso un tercio de esto, de acá hasta acá hay 50 metros. Acá hay 100, acá 150. Acá 200, 250, 300. Entonces, cada segmento, cada segmento de esto tiene que tener esa longitud de 0 hasta acá. Bueno. Entonces, después que tengo los puntos eso, uno todos los puntos por medio de una línea, y esa es la traza del plano estructural que en este mapa, en este mapa topográfico. O sea, si yo voy caminando a lo largo de toda esta línea, encuentro afloramiento de las rocas que se encuentran en X a lo largo de toda esta línea, ¿no? Y entonces, ¿sí? Entonces, este era para la base del cuerpo ese de roca. Supongamos que este cuerpo de roca tenga 100 metros de espesor, ¿no? Entonces, si ese cuerpo tiene 100 metros de espesor, voy a tirar una perpendicular a BB', ¿no?, en cualquier parte. Y entonces esa perpendicular es H a H'. Y el cuerpo de roca tiene 100 metros de espesor. Entonces lo medí con la escala, esos 100 metros, y la longitud de esa línea perpendicular tiene 100 metros. Entonces, en ese puntito, por 100 metros, voy a pasar una paralela a B', que corresponde al techo del cuerpo de roca, y si esto está en posición normal, el techo tiene que estar por encima. Entonces, una vuelta que tenga este techo por acá tengo la escala esa que está, la escala vertical, y puedo, de la misma manera que hice esto
busqué estos puntitos de intersección, ¿no? de las curvas, de estos puntitos de intersección de la traza esta BB', puedo poner todos los puntitos de intersección también de esta, de C'. Entonces, acá tengo los puntitos de intersección del techo, ¿eh? Igual que el caso anterior. Y una vuelta que tengo todos los puntitos marcados, entonces me llevo toda esta paralela a A' y que vayan a lo largo del mapa, y entonces hago lo mismo que anteriormente, busco todas las intersecciones de igual valor. Por ejemplo, acá la de 1200, corta en este lugar, corta en este, y corta en este. En el de arriba no cortaba. Entonces, para no confundirme, yo lo que tengo que hacer es marcar, o trabajar con dos lápices de colores. Para la base, ¿no? Para esta, puedo usar un lápiz rojo, por ejemplo. Y para esta puedo usar un lápiz azul. Entonces, y las trazas las trato de diferenciar para que no me confunda y mezcle puntos y todo. Entonces, esto sería el cuerpo de roca ya acá tengo la superficie, la traza que me representa la intersección de la superficie de ese cuerpo de roca con la topografía. Y este vendría a ser la traza que me deja el techo cuando el techo de ese cuerpo de roca se intersecta con esta topografía. Entonces, y esto sería la superficie de afloramiento de ese cuerpo de roca. Y esto se puede hacer también a la inversa. Yo puedo tener, por ejemplo, las trazas en un mapa topográfico, hagan cuenta que no existe este puntito, ¿no? El X, no hay ningún dato de rumbo, usamiento y usamiento de la roca, pero tengo estas intersecciones. Entonces, yo voy pasando siempre uniendo esta intersección con esta, y puedo hacer todo lo que hice anteriormente, pero a la inversa, ¿sí? O sea que haría esto, pero retrocediendo así. Qué macana que no pueda copiarlo. No sé por qué no me deja copiar. Como que lo tengo desactivado. No sé por qué no está esto activado. No lo puedo ni copiar. Pero algo pasó acá, que no sé qué cosa. Y ahí, no, ahí. Y que no hacía este paso, perdón, no hacía este paso. Entonces ahora dejo de compartir y voy un segundito con este gráfico y que me faltaba hacer un paso, que no lo hice anteriormente. Entonces, por ejemplo, podría hacer el mapa acá. Entonces, ahora al punto este lo voy a borrar, ¿no? No tengo este punto. Entonces, no tengo el X. Entonces, pero sí tengo, por ejemplo, puedo agarrar ahora y voy marcando todo esto. Voy a marcar uno o dos nomás, ¿no? Este punto de intersección, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo el otro punto de intersección, ¿sí? Voy a ir marcando todos los puntos de intersección. Entonces, y después que marque todos los puntos de intersección, ¿no? Acá tengo el otro. Y no me está marcando el grueso, esto tengo que poner un poco más de... Entonces, marco todos estos puntos y ahora, después que marque todos esos puntos, hago la operación inversa ahora. Entonces, y cada uno de esos puntos tiene una altura, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, este de 1200 está también acá. ¿Lo corta acá? No, perdón. Este es el de 1000, vendría a ser 1250. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el paso inverso. Voy a pasar por este lugar, ¿no? Este más distante, mejor. Entonces
voy a pasar por este lugar así. No, este es por acá. Voy a pasar por este lugar así. Y dicen por dónde paso. ¿Ven? Y de acá lo voy a llevar después, voy a llevar esto paralelo. Y este es de 1150. Y va a pasar por este lugar. Y ven cómo los puntitos los voy teniendo así. Entonces, y después, una vuelta que tengo a todo esto, voy a hacer mi escala horizontal acá, ¿no? Voy a hacer mi escalita esta que está acá, así, ¿no? Y, y, y acá, entonces, una vuelta que tenga esta escala horizontal, ¿no? Que es que la había hecho de esta manera, ¿no? Hasta acá. Y hasta ahí. Entonces, acá en esta parte, ¿no? Voy a ir colocando todas las alturas con esta escala. Entonces, acá voy a colocar, en este caso, 1300, ¿no? Acá, ahí, siempre con ese anchito, ¿no? Y así voy colocando para todas las escalas, siempre manteniendo la escala esta que está acá horizontal. Entonces, esto que estaría acá sería 1200, 1250, 1300. Entonces esta sería 1300, ¿no? Y esta es una 1300. Y, y entonces 1300 y voy y lo coloco después. Y, y acá voy y coloco este valor, ¿no? Y, y después tendría que haber hecho más. Entonces, y esta sería la línea horizontal de 1300, ¿no? Y entonces acá voy a trazar la línea estructural de 1300 por acá, que pase por acá, así, va a ir por ahí, que se, ahí. Y entonces voy haciendo todas las líneas esas entonces, bueno, hago lo mismo que hace rato, pero ahora sería la inversa. Entonces, y, y esta sería la línea estructural de la línea horizontal de 1300 y todo eso. Entonces, una vuelta que tenga todo esto, esta es de, ¿cuánto? Voy a hacer la línea esta estructural de 1200, 1250. Voy a hacer esta más también, porque necesito esta línea, quiero hacer, para que vean cómo es. Entonces, esta de 1250, salgo de acá, así, la dejo acá, y 1250, esta sería de 1200, ¿no? Y acá tendría la de 1150, esta me interesa, ahí. Entonces, 1150 en esta posición. No me gusta cómo está muy alejada, porque son todas espaciados igual. Bueno, entonces, voy a poner solamente ahora, voy a anotar algún nombre, ¿no? Bueno,
1250, L de 1200, L de 1150, y una segunda más, L de 1100. Entonces, estas serían todas las cosas. Entonces, ahora voy acá, voy a colocar esta que está acá. Entonces, la giro. Este es de 1250, la coloco ahí. ¿Saben qué? Esto para mí muy lerdo. Bueno, pido disculpas porque me cuesta hacer esto un poco. Y ahí. Entonces, esta, por ejemplo, que tiene esta línea que tiene 1150, ¿no? La voy a prolongar un poco. Y esa se intersecta acá. Intersecta, no sé por qué lo hice así. No quiere deshacer. O sea que esta sería entonces acá, la de 1150, la de 1250, ¿no? Estaría aproximadamente acá. Y la de 1300, por ejemplo, lo haga acá, pasa por este lugar y va a estar acá. Entonces, cuando la de 1300, por ejemplo, se corta con la de 1300 en esta posición, ¿no? En esta posición, se corta acá, esta se corta acá, y acá tengo un corte intermedio. Entonces, si uno eso es lo que hice hace rato, lo que hicimos hace rato, ¿ven? Pasan por todos esos puntitos, y ahí tengo la línea, ¿ven? Y hay un joven que me preguntó hace rato cuál sería el ángulo de buzamiento. El ángulo de buzamiento sería, tengo que poner el centro del transportador en ese puntito donde marqué. Entonces tengo que marcar el centro del... Acá hago esta línea, ¿no? Y después mido este ángulo que va desde acá con el transportador así, y ese sería el ángulo de buzamiento. Y como veníamos trabajando con el mismo ejercicio, acá tiene que darnos 50 grados. O bueno, 500 grados, ¿no? Para el buzamiento. Entonces sería... ¿Entienden lo que les digo o no? ¿Entendieron? Sí, profe, también. Dejen de dormir, ¿no? Que nosotros después nos damos cuenta de lo que duermen. Y entonces, volviendo al power, entonces, acá, por ejemplo, puedo tener una superficie, tengo una traza así de un contacto. Entonces, y esa traza del contacto es lo que estuve explicando recién. Voy uniendo todo donde se cruzan
o sea, en la intersección de la traza con una curva de nivel voy marcando puntitos. Entonces acá tengo un punto en todo y después puedo hacer las curvas, los contornos esos estructurales y de esa manera, ven ahí están todos los puntos marcados. Después busco el de 1150 y el de 1150 siempre hay que buscarlo en más alejado. Entonces trazo una línea por ese lugar, ya tengo el contorno estructural y hago lo que le estuve explicando recién, ¿no? Y eso me permitiría, el rumbo, por ejemplo, es, es el ángulo que forma el contorno estructural con el norte magnético, con el norte, ¿no? Acá en este caso. Cualquier línea del contorno forma el mismo ángulo. En este caso sería 0,45. Y para encontrar, por ejemplo, el buzamiento de este cuerpo, ¿no? Ya sabemos que el rumbo es 0,45. ¿Cómo encuentro el buzamiento? Para encontrar el buzamiento puedo usar trigonometría o puedo usar una construcción geométrica. Para usar trigonometría, por ejemplo, lo que voy a hacer es medir la distancia. No sé por qué pone este puntito esta cosa, ¿no? Para hacer esto, voy a tomar la distancia entre dos contornos estructurales de distinto valor, ¿no? Entonces, en este caso es 1100 y acá tiene, no alcanzo a ver bien yo, esperen un segundito. Voy a tomar entonces, en este caso es 1150 y acá 1100. Voy a trazar una perpendicular a esos contornos, ¿no? Voy a construir un triángulo rectángulo, eso es lo que estoy buscando. Entonces voy a trazar la distancia perpendicular entre dos contornos de distinto valor, 1150 y 1100. La voy a medir con esta escala a esa distancia y acá dice que es 150 metros. Este sería el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo, ¿no? Que es esto que está acá, ¿ven? Acá, 150. Entonces, después hago la diferencia de altura que existe entre el punto P y el punto X, que son también 150 metros, y ese sería el cateto opuesto, que está puesto en esta posición, 150 metros. Entonces, utilizo esta expresión de la tangente. Entonces, la expresión de la tangente es X, X'. Fíjense por qué pone X' acá, que es la proyección de X al plano de proyección, al mapa. Entonces, por eso pone X'. El X está en esta posición abajo. Entonces, y ahí está la diferencia de altura, porque este plano que está acá tiene 1150 metros. Entonces, y hago esta diferencia de altura, entonces, usando esta expresión, ¿no? La tangente de X sobre P X', que es esta distancia de 150 metros, entonces puedo calcular el ángulo de la tangente, que es 45. Como estos son iguales, la tangente de 45 es 1. Entonces, y esto da 45. Esto era cantado que era 45 por la tangente. Y entonces, ¿y hacia dónde inclina? ¿Cuál es la dirección de buzamiento? Es hacia dónde se abre este ángulo. Entonces este ángulo se está abriendo, si yo dibujo este ángulo en esta parte, ¿no? Así, entonces este ángulo se está abriendo hacia el sudoeste, o sea que buza 45 grados hacia el sudoeste. Y geométricamente lo puedo calcular como estábamos haciendo hace rato. Entonces tengo que marcar todas las intersecciones de la traza con las curvas estructurales y le voy colocando el valor a cada una, tienen el valor de la curva. Entonces después voy uniendo, haciendo los contornos de cada valor que me da la intersección de la curva topográfica. Entonces este es 1150, todo eso. Y todos esos contornos yo tengo que hacer una escala con ordenadas y abscisa. Entonces en la ordenada va la altura y el de 1150 lo llevo hasta a esa escala hasta que se intersecte con el punto
en este caso, este viene acá, de 1150, ahí tengo 1150, hago el punto. Y así voy colocando todos los puntos. Después uno todos estos puntos y ese es el lugar geométrico de esta superficie estructural acá en el plano vertical. Entonces, y ahí puedo calcular el ángulo de desglosamiento, que es de 45 grados. ¿Está hasta ahí o no? ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, para calcular el espesor de estas cosas, ¿se acuerdan que en la clase de espesor calculamos espesor vertical, espesor horizontal y bueno, toda esa cosa? Acá lo pueden ver también, que va a ser de esa manera. Acá tengo la base de una unidad estructural que es un cuerpo de roca así de, de- de varios metros de espesor. Entonces, y de acuerdo a este, ese cuerpo está inclinando para este lado, y lo que tengo que hacer es marcar todos los contornos de esto, ¿no? Y llevarlos, en este caso marco los contornos del techo, lo fue marcando y lo fue llevando a este, a este eje de coordenada donde tengo escala vertical y voy buscando las intersecciones de igual valor. Y entonces ahí tengo el techo. Y, y para la base, con dos puntitos que yo haga, por ejemplo, este punto que está acá y este punto, entonces yo hago ese puntito que no alcanzo a ver de qué valor es, de mil creo que es. Entonces, lo llevo hasta esta escala vertical, lo coloco en la posición y una vuelta que ya tengo el puntito ahí, si quieren pueden poner otro puntito, otro punto también, y entonces trazan una paralela a la traza esta del techo y ahí tienen directamente la traza de la base. Y entonces miden la distancia que hay perpendicular entre la traza del techo y la traza de la base, y entonces ese sería el espesor. En este caso, 100 metros. ¿Tienen alguna duda? Para sacar el espesor. No es que en el práctico vas a hacer, no, no te piden. Pero si quieren, esperen un segundito. Yo voy a llevar esta figura. No, llevo esta figura allá al- voy a llevar esta figura allá al- esperen un segundito. ¿Dónde está? Esto. Eh, tengo que, para calcular el espesor necesito las dos figuras. Fíjense en lo que estaba hablando recién. Acá tengo las figuras, entonces, esta sería para la base. Y entonces, fíjense, la voy a hacer ahora para el techo de esta figura, acá. Voy a marcar los puntos del techo, ¿no? Voy a marcar dos o... A ver, esta tiene 1200, esta tiene 1150. Voy a marcar esta verde en 1200. Entonces, y después voy a entrar allá a esa escala que hice. Y acá vuelvo a tener 1200. Este, acá, acá tengo 1200. Sí. Siempre traten de no confundirse con la superficie, ¿no? Cuando agarren una es como que ustedes van caminando a lo largo de esto y no se muevan de esa superficie, porque si llegan a mezclar puntos no le va a salir. Entonces, esta de 1150, ¿no? Acá, y acá tengo 1150. Ahí. Entonces, para, para llevar a la superficie esa del techo, voy a salir de este lugar, ¿sí? ¿No? Y voy a pasar por acá, y voy a continuar hasta que intersecte la de
la de 1200. Ahí, en este lugar. Y ahí lo suelto. Bueno, y entonces, y ahí voy a marcar, bueno, después, ahora hago esto.